de grifos y estaciones de servicio. Para ello vamos a mencionar en primer término la normativa legal vigente, ¿no? La normativa peruana con respecto a este tema. Empezando con la Ley de Seguridad, la 29783, y sus modificatorias, así como también su reglamento a través del Decreto Supremo 005-2012 la Ley General de Inspección del Trabajo, la Ley 2886, el Decreto Supremo 019-2006 que es el reglamento de la Ley de Inspección de Trabajo, la Resolución Ministerial 050-2013 donde vamos a encontrar todos los formatos referenciales con la información mínima de los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y por último, la Resolución Ministerial 375-2008 donde vamos a encontrar las normas básicas de ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos. Muy bien. En la Ley 29783, el objetivo principal viene a ser promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, con el objetivo de disminuir el tema de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos o enfermedades profesionales. Para ello, tanto el empleador, Estado y trabajadores tienen que trabajar de forma articulada en pro de este objetivo que se ha mencionado, ¿no? En cuanto al empleador, tiene diferentes responsabilidades, ¿no? En este caso, la ley habla de principios. El empleador tiene el deber de prevención en el marco de las disposiciones normativas, ¿no? Este deber de prevención se refiere que el empleador debe garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del centro laboral. Por ejemplo, si tenemos visitantes, proveedores, contratistas, clientes dentro del ámbito laboral, en este caso, en un grifo, por ejemplo, el empleador tendrá este deber de prevención de brindar todas las garantías de seguridad y salud en el trabajo para que todos los que estén dentro del ámbito laboral puedan tener una protección en cuanto a su seguridad y salud. En cuanto al Estado, a través de su rol de fiscalización y control, va a actuar a través de este ente que es UNAFIL, ¿no? Que va a regular tanto en las normas sociolaborales como de seguridad y salud en el trabajo. Y los trabajadores como tal tienen un rol más de participación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esta participación lo pueden hacer a través de sus organizaciones sindicales, a través del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, o también proponiendo mejoras en cuanto al sistema de gestión. Asimismo, el empleador también tiene este deber bajo el principio de responsabilidad que nos menciona que el empleador asume implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, ¿no? Entonces, si alguno de los trabajadores sufriera algún tema de accidente o una enfermedad profesional, va a ser el empleador quien va a asumir estas implicancias tanto económicas, legales y las de otra índole, ¿no? Dependiendo el caso en concreto. Entonces, como nos menciona aquí la ley de seguridad, la ley 29783, todos, absolutamente todos, debemos participar en el sistema de gestión de seguridad en pro de que se disminuya el tema de los accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades de trabajo. Asimismo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es una ley transversal, ¿no? Que va a incluir a todos los sectores económicos y de servicios, tanto del régimen público, régimen privado, trabajadores por cuenta propia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ¿no? Absolutamente para todo tipo de empleo, en todo caso, va a estar regulado por la Ley 29783 a todos los empleadores y trabajadores y personas que prestan servicios, ¿no? Incluidos las modalidades formativas laborales, los practicantes, visitantes, usuarios, trabajadores de entidades, contratistas, subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Ahora, ¿qué derechos tiene el trabajador, no? Y en este caso vendría a ser un deber de parte del empleador. Según la ley 29783 nos menciona varios aspectos, ¿no? Entre ellos nos menciona que se debe entregar a cada trabajador
una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. El reglamento interno es un documento obligatorio si es que tenemos más de 20 trabajadores, de 20 a más trabajadores, perdón. En este reglamento se va a establecer los estándares de seguridad que se deben manejar dentro de la organización, así como también los deberes y derechos que tiene tanto el trabajador y el empleador, ¿no? También podemos encontrar eh, las acciones en caso de contingencias o emergencias, como primeros auxilios, caso de evacuación y rescate, entre otros, ¿no? Este documento tiene que ser entregado en todo caso al trabajador con un cargo de entrega, ¿no? En el tema de los grifos o estaciones de servicio, si es que tenemos de 20 a más trabajadores, entonces corresponderá elaborar un reglamento y entregarlo a cada uno de nuestros trabajadores, difundirlo y también concientizar sobre el contenido del mismo, ¿no? Otro punto que nos menciona la ley es realizar mínimo 4 capacitaciones al año en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, todos los trabajadores, ya sean administrativos o de la parte operativa, deben de recibir mínimamente 4 capacitaciones anuales, ¿no? Estas 4 capacitaciones son netamente de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aparte, podríamos hacer capacitaciones de medio ambiente, tema de también los temas de recursos humanos, tema de hostigamiento, hostilización, entre otros, ¿no? Pero en tema de seguridad serán 4 capacitaciones mínimamente, ¿no? En cuanto a los grifos, por ejemplo, un tema crucial y fundamental dentro de sus labores podría ser eh, el manejo de extintores, por ejemplo, ¿no? Todo el manejo de los sistemas contra incendio, ya sean alarmas contra incendios, detectores de humo, evacuación y rescate, primeros auxilios, entre otros que podemos ir detallando de acuerdo a la actividad específica, ¿no? Asimismo, adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de SST. Cuando ingresa un trabajador nuevo, cuando se le da la inducción y al momento de dar el contrato, la ley nos menciona que se debe adjuntar a este contrato las recomendaciones de seguridad, ¿no? En estas recomendaciones se va a establecer los peligros, los riesgos que hay en cada puesto de trabajo y qué medidas de control son aplicables para ese puesto. Si soy un trabajador administrativo, un asistente administrativo, habrá una hoja de recomendaciones de seguridad para mi propio puesto, ¿no? Si soy un trabajador operativo, de la misma forma, ¿no? Va a ser diferenciado. En el caso de un trabajador de un grifo, quizás va a estar expuesto a agentes físicos como las radiaciones, tema de calor extremo o frío extremo por el cambio de turno que tienen a veces en sus jornadas, el tema de la iluminación, el tema de los factores psicosociales también, porque están expuestos a este trabajo que es atención al público, ¿no? Puede haber personas que están apuradas, incluso algunas groseras, y va a haber una carga mental bastante fuerte quizás, y también se tiene que prever todo este tipo de situaciones, ¿no? Es por eso que, adjuntado al contrato, se debe entregar las descripciones de seguridad donde se establecen las medidas de control y los peligros y riesgos en cada puesto de trabajo. Asimismo, se debe adquirir el seguro, el SCTR, el seguro de trabajo de riesgo, el seguro vida ley y el e-salud, ¿no? Según corresponda. En el caso de grifos, estamos hablando de actividades con hidrocarburos, ¿no? En este caso, sí correspondería contar con el SCTR, ¿no? Con el seguro de trabajo de riesgo. Asimismo, elaborar mapa de riesgo y per se la entrega de EPPs adecuados de acuerdo a la actividad y brindar las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambiente laboral, ¿no? El I+C viene a ser una matriz donde vamos a identificar todos los peligros, los riesgos y vamos a establecer controles, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo viene a ser un instrumento en todo caso que va a contribuir a disminuir los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, ¿no? Asimismo, debería garantizar brindar condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo dentro del ambiente laboral. Asimismo, este sistema de gestión debe considerar estos 3 puntos. Debe considerar el tipo de empresa o institución, ¿no? De acuerdo al tamaño, a la actividad, si es de servicios, es una
empresa más operativa, si es una pequeña, eh, una micro o una gran empresa, de acuerdo al nivel de exposición a los peligros y riesgos. Cuando vayamos a hacer nuestra matriz I per C, vamos a evaluar los riesgos, ¿no? Vamos a catalogarlos en todo caso si son riesgos intolerables, importantes, moderados o triviales, ¿no? Vamos a ver cuál es el nivel de exposición de los trabajadores a estos peligros y riesgos que existen dentro de su puesto de trabajo, ¿no? Y también va a depender de la cantidad de trabajadores expuestos, ¿no? En este caso, aterrizándole un poco al tema de los grifos de estaciones de servicio, los trabajadores más expuestos en todo caso a los agentes físicos, químicos, disergonómicos y psicosociales serán los que están encargados de la atención, ¿no? De la distribución en todo caso de los hidrocarburos, ¿no? En cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya está establecido ciertos documentos que son de carácter obligatorio, ¿no? Esto está establecido en la Ley 29783. En principio comenzamos con la política y objetivos en materia de SST, ¿no? La política viene a ser los compromisos a los cuales la organización se compromete a llevarlos a cabo dentro de su cultura organizacional, ¿no? O por ejemplo, en la política podemos establecer cumplir con las normas legales vigentes en el país, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, o en todo caso la norma sectorial que sea aplicable, ¿no? También mencionar el tema de la mejora continua, la participación de los trabajadores y sus representantes, entre otros puntos que se pueden incluir dentro de la política, ¿no? También tenemos el RIST o el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, que como se ha mencionado anteriormente, este documento es obligatorio cuando tenemos de 20 a más trabajadores, ¿no? La matriz I per C, donde vamos a establecer todos los peligros y riesgos y también tomar medidas de control, ¿no? Por cada puesto de trabajo. Por ejemplo, ¿no? En un puesto de un grifero, ¿no? Algún peligro podría ser exposición a temperaturas extremas, ¿no? Tanto puede ser el calor extremo como frío extremo, ¿no? Hay trabajadores de los grifos que laboran en horario nocturno. Ese será un peligro, ¿no? ¿Cuál será el riesgo? Que podrían generar algún tema de golpe de calor, por ejemplo, en temperaturas altas, ¿no? ¿Qué medidas de control podemos tomar? Puede ser, por ejemplo, la rotación de los trabajadores para que no estén expuestos mucho tiempo a esas temperaturas extremas, instalar puntos de hidratación, proporcionar ropa adecuada, pueden ser sombreros de ala ancha o entre otros implementos, y de esa forma vamos a establecer, en todo caso, las medidas de control para cada uno de los peligros y riesgos que vamos identificando dentro del puesto de trabajo, ¿no? El siguiente documento es el mapa de riesgo. El mapa de riesgo, como pueden visualizar en la parte inferior derecha de la lámina, viene a ser una suerte de croquis o plano, donde de forma gráfica vamos a identificar qué peligros y riesgos existen dentro de un área de trabajo, ¿no? Este mapa de riesgo pareciera que correspondería a un área administrativa, ¿no? Oficinas, ¿no? Probablemente ahí tenemos riesgos de caídas, quizás riesgos eléctricos en los puntos de toma de energía eléctrica, entre otros, ¿no? Entonces, de forma gráfica, tenemos que establecer los peligros y riesgos en el mapa de riesgo, ¿no? Este documento tiene que estar publicado en un lugar visible para que sea de fácil acceso para todos los trabajadores, ¿no? Tanto el IPRC como el mapa de riesgo como la política deben estar publicados y en un lugar visible. La planificación de la actividad preventiva hace referencia a la planificación, por ejemplo, de las charlas de seguridad, el tema de las capacitaciones, entrenamientos, simulacros, entre otros, ¿no? En el tema de hidrocarburos, sería importante en todo caso planificar el tema de simulacros, ¿no? Por ejemplo, simulacros de derrames químicos, ¿no? En este caso de hidrocarburos, ¿no? Puede ser el entrenamiento y manejo de extintores, ¿no? O de todo el sistema contra incendio que se pueda tener dentro de la organización, ¿no? Asimismo, el programa anual de SST también es un documento exigible, obligatorio. Mantener los registros obligatorios que están establecidos en la resolución ministerial 050 son 8 registros obligatorios que debemos mantener de forma actualizada, ¿eh?
Y por último, el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Más adelante vamos a hablar del comité, pero en todo caso debemos llevar un libro de actas donde mes a mes el comité va a establecer sus acuerdos y va a firmar, ¿no? Y lo va a consignar en un libro de actas de todas sus reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias. En cuanto al IPRC, en el artículo 77 del reglamento de la ley 29783, nos menciona que debemos tener en cuenta ciertos aspectos para elaborar una adecuada matriz IPRC, ¿no? La matriz IPRC tiene que ser elaborada en primer término por un personal competente, ¿no? No te dice que tiene que ser un personal colegiado, habilitado, simplemente te dice competente, que tenga la habilidad y la expertise de poder desarrollar en el ámbito y en el rubro que se está ejecutando, ¿no? Se debe actualizar por lo menos una vez al año, ¿no? Es decir, este año 2026 ya estará actualizado nuestra matriz IPRC, ¿no? Por lo menos una vez al año. O también cuando algún trabajador sufre algún tema de menoscabo a su salud o seguridad, ¿no? Por ejemplo, un accidente de trabajo. A raíz de un accidente de trabajo tenemos que revisar nuestra matriz IPRC y si corresponde, habrá que actualizarla, ¿no? Si he actualizado mi matriz IPRC en enero del 2026 y pasó un accidente en marzo habrá tenido que haber una revisión, ¿no? Y en todo caso, si corresponde alguna actualización. El IPRC también se realiza en consulta de sus trabajadores, el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tiene que ser en consulta, en todo caso, con los representantes de los trabajadores. Y también tiene que ser elaborada por cada puesto de trabajo, ¿no? Si en la organización hay 5 puestos de trabajo, entonces habrá 5 matrices, ¿no? Si somos 20, 20. Depende cuántos puestos de trabajo hay, ¿no? Y este puesto de trabajo se refiere a puesto de trabajo físico también, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo tener un puesto administrativo en un edificio administrativo, un edificio justamente para ello, que tener una oficina en una planta, por ejemplo, ¿no? Va a estar, ambos casos va a estar expuesto a diferentes peligros y riesgos, ¿no? Tenemos que evaluar en todo caso el puesto de trabajo, pero también en qué ambiente físico está, ¿no? Dentro del IPRC también tenemos que tomar en cuenta las actividades que son rutinarias, no rutinarias y de emergencia. Por ejemplo, algún trabajador administrativo que hace labores administrativas en oficina, pero una vez al mes, una actividad que no es rutinaria, hace una notificación a otra entidad, por ejemplo, eso también tiene que estar establecido en el IPRC, ¿no? Tanto actividades rutinarias como no rutinarias. Se tiene que también considerar las condiciones de trabajo y la susceptibilidad a factores de riesgo, ¿no? ¿Qué condiciones de trabajo presenta la organización, ¿no? Si hay mayor exposición a algún agente físico, químico, entre otros, ¿no? Tenemos que ver el medio ambiente de trabajo y la organización del trabajo. ¿Cuál es la carga del trabajo, el ritmo de trabajo? Si hay trabajos en horarios rotativos o no, entre otros, ¿no? También tenemos que contemplar trabajadores con discapacidad, con riesgo para la procreación, tiene que ser con enfoque de género, protección de los trabajadores, de las trabajadoras y adolescentes, ¿no? Tenemos que también considerar en todo caso a la población vulnerable, ¿no? En este caso, si tenemos alguna mujer en periodo de gestación, también tiene que estar establecido en el IPRC. Tenemos que considerar el resultado de las evaluaciones de factores de riesgo, es decir, los monitoreos ocupacionales, ¿no? El resultado de estos monitoreos también tiene que tomarse en cuenta para elaborar el IPRC. La investigación de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y los datos estadísticos de la vigilancia de la salud colectiva, ¿no? Ahora, ¿qué peligros podemos encontrar para establecerlos en nuestro IPRC? Tenemos 8 tipos de peligros, ¿no? Según lo que tenemos aquí en la lámina. Los peligros físicos puede ser ruido, ¿no? Ruido extremo. Por ejemplo, si estamos al lado de una chancadora, o a veces vemos en la calle que están utilizando un rotomartillo para romper una vereda, o una herramienta de corte, como una moladora, una sierra circular, infinidad de elementos y equipos que pueden generar ruido, ¿no? Es un peligro físico. Las temperaturas extremas, ¿no? En este caso de los grifos,
en lugares donde la temperatura es muy alta, como puede ser la selva o el norte, donde las temperaturas son bastante altas y el trabajador está en constante exposición, va a estar expuesto a este peligro físico, ¿no? Temperaturas extremas, tanto el calor como el frío, ¿no? Los trabajadores que están en horario nocturno, ahora que se acerca la temporada de heladas también, entonces también tenemos que evaluar esto, ¿no? El tema de las vibraciones, estamos utilizando una herramienta como un rotomartillo, por ejemplo, o estamos manipulando algún equipo o un vehículo como un montacargas, un tractor, entre otros, ¿no? Y las radiaciones que también pueden haber. En los peligros químicos tenemos polvos, vapores, gases, humos, entre otros, ¿no? En este caso, para el sector hidrocarburos, la inhalación de vapores, en este caso de petróleo, por ejemplo, gasolina, podría generar algún perjuicio en el tema de la salud, en tema de los pulmones o el sistema nervioso, ¿no? Para ciertas actividades específicas donde hay mayor exposición a estos vapores, se tendría que en todo caso dotar al personal de equipos de protección personal adecuados, ¿no? En este caso respiradores. Los peligros biológicos son bacterias, virus, hongos, plagas, ¿no? Hace unos años lo que teníamos el virus de la COVID-19, ¿no? Era un peligro biológico. Peligros eléctricos también tenemos todo lo que es relacionado a energía eléctrica en tableros eléctricos, cables deteriorados, cables expuestos, entre otros, ¿no? Peligros disergonómicos cuando tenemos posturas inadecuadas o hacemos movimientos repetitivos a lo largo de la jornada laboral o estamos haciendo un sobreesfuerzo o un levantamiento de cargas inadecuado, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en un almacén donde estamos manipulando cargas constantemente y no utilizamos un método adecuado, probablemente a largo plazo podamos generar daños a nivel musculoesquelético, ¿no? Los peligros psicosociales están relacionados al estrés, la carga de trabajo, el ritmo excesivo de trabajo, el contenido del trabajo, el moving o el acoso laboral, ¿no? Muchas veces, y me imagino que también a algunos de ustedes les ha pasado, nos llevamos el trabajo a la casa, ¿no? Si bien nuestro horario puede ser de 8 a 5, por ejemplo, pero sin embargo, estamos trabajando a las 8 de la noche, 10 de la noche, o estando en las actividades de nuestro día a día, estamos pensando en el trabajo, en un sábado, un domingo, un feriado, estamos con esa carga mental, ¿no? También viene a ser un peligro, ¿no? En este caso, psicosocial. Los peligros locativos vienen a ser peligros netamente del ambiente de trabajo, de las instalaciones, ¿no? Como los pisos pueden estar desnivelados, agrietados, rajados, paredes que están deteriorados, entre otros, ¿no? Y peligros mecánicos pueden ser máquinas sin un resguardo de protección, herramientas defectuosas, vehículos en mal estado, calderos sin mantenimiento, entre otros, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes tipos de peligros. En todo caso, el empleador, cuando realiza el IPRC, tendrá que hacer una identificación adecuada, evaluar los riesgos y tomar las medidas de control adecuadas para evitar que el trabajador pueda sufrir algún accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Ahora, las medidas de control están establecidas en la ley y también en normas internacionales como la ISO 45001, nos hablan de 5 medidas de control, ¿no? Que atacan tanto a la fuente, al medio y al receptor. Está catalogado desde el más efectivo hasta el menos efectivo, ¿no? Aquí habla de barreras duras y barreras blandas. Vamos a hablar de eliminar, ¿no? La medida de control de eliminación, que va a atacar directamente a la fuente. Quiere decir que vamos a eliminar el peligro. Un ejemplo puede ser que estoy caminando por mi calle, por mi cuadra, y veo un buzón de desagüe que no cuenta con la tapa, ¿no? Eso viene a ser un peligro porque yo me puedo caer, ¿no? En todo caso, puedo generar algún daño a mi salud, ¿no? ¿Cómo puedo eliminar ese peligro? Si le pongo la tapa, ya no va a haber peligro de que me pueda caer, ¿no? De esa forma estoy eliminando el peligro. La sustitución viene a ser sustituir algún producto o elemento que es dañino para la salud por otro que sea menos perjudicial, ¿no? Como por ejemplo, hay industrias como las de pintura, por ejemplo, que a veces hay productos químicos cancerígenos, irritantes, corrosivos, que son bastante fuertes para la salud, ¿no? Entonces podría ver la forma de cambiar ese producto que es bastante peligroso por algún otro que no sea tan nocivo para la salud, ¿no?
En este caso, en hidrocarburos, quizás estoy utilizando un producto inflamable para la limpieza de los servicios higiénicos y esto podría ocasionar un tema de mayor relevancia en cuanto a un incendio o algún tema similar. Podríamos sustituir ese producto altamente inflamable por otro que sea de menor categoría, ¿no? Los controles de ingeniería vienen a ser controles que van a evitar que el trabajador tenga contacto directo con la fuente del peligro, o en todo caso va a ser un control que va a aislar el peligro del trabajador, como por ejemplo habrán visto las amoladoras, ¿no? Las amoladoras tienen una especie de guarda o protección, ¿no? Para que no puedas tener contacto directo con el disco que está girando. Eso viene a ser un control de ingeniería. Según la normativa, eh, en el caso de industrias, la 42F nos menciona que todo elemento giratorio, como son poleas, fajas, cadenas, motores, tienen que tener una guarda de seguridad, ¿no? Justamente para que el trabajador no tenga contacto directo con el elemento que está girando, ¿no? En este caso, cuchillas, sierras, entre otros, ¿no? Eh, en la industria minera, en la minería, por ejemplo, un control de ingeniería, aparte de las guardas de seguridad, se ha visto en algunos casos que utilizan equipos ya controlados con control remoto, ¿no? De esta forma, también vamos a evitar que el trabajador esté expuesto directamente a la fuente del peligro. Y en el caso de los grifos, un control de ingeniería, que a veces se suele confundir, los extintores de cualquier tipo, ¿no? De PQS, CO2 u otros, vienen a ser también controles de ingeniería porque va a evitar que en todo caso el trabajador tenga contacto directo con la fuente de ignición, ¿no? Con la fuente del fuego, ¿no? También podemos adoptar este tipo de controles. En las barreras blandas y los controles menos efectivos, que ya atacan al medio, por ejemplo, los controles administrativos son el tema de procedimientos, el tema de instructivos, planes, programas, planes de contingencia, todo el tema de señalización también son considerados como controles administrativos. Como por ejemplo, ¿no? Para la evacuación tenemos todo el sistema de señalización, ¿no? Las salidas de emergencia, la puerta cortafuego, el tema de la camilla, el botiquín también, ¿no? Todo esto son controles administrativos. Brindar una adecuada capacitación con respecto a cómo surtir el tema de los hidrocarburos a los trabajadores que están laborando en los grifos, se dará un control administrativo, ¿no? Y por último, y el menos efectivo, viene a ser los equipos de protección personal, ¿no? Que atacan directamente al receptor. Los equipos de protección personal son los menos efectivos porque no van a evitar que el suceso, el incidente o accidente suceda, ¿no? Lo que va a hacer el equipo de protección personal es disminuir en todo caso la gravedad del accidente o incidente, ¿no? Por ejemplo, si estoy caminando por la calle y hay una construcción aledaña y a alguien se le cae algún elemento, como puede ser un martillo, el equipo de protección personal, el casco en todo caso, va a disminuir la lesión, ¿no? O el daño, pero no va a evitar que ese elemento caiga, ¿no? Entonces, por eso es el menos efectivo. Los equipos de protección personal tienen que ser adecuados por la actividad que está realizando el trabajador y también tienen que tener el diseño y también guardar con las tallas, la ergonomía del trabajador, ¿no? Si mi trabajador calza 41 en zapatos, no le voy a dar una talla 45, ¿no? O una talla menor, ¿no? 38. Si es una talla de guantes talla L, no le voy a dar una talla S, ¿no? Eso también puede conllevar a un factor que puede generar algún tipo de accidente, ¿no? Entonces, los equipos de protección personal, si bien es cierto, son los menos efectivos, no dejan de ser importantes y tienen que ser entregados de acuerdo a la actividad y guardando las características antropométricas de los trabajadores. En algunos ejemplos de equipos de protección personal para el sector de hidrocarburos, en este caso de grifos, los calzados de seguridad, ¿no? Pueden ser botas o zapatos de seguridad con suela antideslizante, ¿no? Que sean resistentes a hidrocarburos y, de ser necesario, con las punteras de acero, ¿no? Las máscaras protectoras va a ser de acuerdo a la actividad específica que realice, ¿no? Quizás hay algún trabajador
que está de forma más constante expuesto a los vapores que son generados por los hidrocarburos, ¿no? En este caso, tendrá que contar con un respirador con cartuchos para gases orgánicos o vapores orgánicos, perdón. Será entonces de acuerdo al análisis que realice el empleador en su IPRC también, ¿no? Va a evaluar el riesgo y qué trabajadores en todo caso están expuestos a estos peligros y riesgos. El overol de cuerpo entero ignífugo con cintas reflectantes, ¿no? Tiene que ser un overol que asegure la visibilidad, ¿no? Como hay trabajadores nocturnos también, entonces las cintas reflectantes aseguran que todos los puedan visualizar, ¿no? Cuando entran los vehículos al momento de surtir el combustible, ¿no? Tiene que ser ignífugo porque de esta forma evita que la llama, de ser el caso, si se logra encender algún elemento, esta llama se va a apagar y no se va a adherir al cuerpo, ¿no? Como pasa con otros ropas de trabajo, que al ser de sintéticos, al momento de quemarse, se pueden adherir al cuerpo y pueden perjudicar de forma mayor la salud del trabajador, ¿no? Incluso también se puede evaluar que estos trajes pueden ser antiestática, ¿no? Para una mayor seguridad. Y también, si bien es cierto, el empleador entrega estos equipos de protección personal, es deber del trabajador usarlos adecuadamente, ¿no? No sé si alguna vez han visto que los grifos, si bien es cierto, usan el overol, pero lo usan hasta la cintura, ¿no? Y la parte de arriba lo amarran a la cintura. Eso está mal, ¿no? Tienen que colocarse y ponerse adecuadamente. Los lentes antiimpactos o antiparras también, de ser necesario, y los guantes, ¿no? Los guantes de seguridad, que sean también resistentes a hidrocarburos, generalmente con la palma de nitrilo. También se debe brindar al trabajador el seguro de vida de ley obligatorio, la seguridad social en salud, es decir, el e-salud, y el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Para el sector hidrocarburos, sí viene a ser obligatorio el SCTR, ¿no? Las actividades que están contempladas como de alto riesgo están establecidas en el anexo 5 del Decreto Supremo 008-2022 SA, ¿no? Entonces, para los trabajadores de grifos o estaciones de servicio, sí será obligatorio el tema del SCTR. En cuanto al comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, eh, vienen a ser los representantes de los trabajadores, ¿no? Y van a ser ellos quienes van a velar por el cumplimiento de los requisitos en cuanto a la materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todos los temas que hemos visto en las láminas anteriores va a ser seguimiento del comité o en todo caso el supervisor de SST, ¿no? Nos dice que el empleador constituye un comité de seguridad y salud en el trabajo o cuenta con un supervisor de SST en función del número de trabajadores que tiene a su cargo, ¿no? Si la organización tiene de 20 a más trabajadores, corresponderá conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si tenemos menos de 20 trabajadores, se va a elegir a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Los requisitos para ser miembro del comité o supervisor son los siguientes. Tienes que ser trabajador del empleador principal, tener como mínimo 18 años de edad y de preferencia contar con capacitación en temas de SST. La norma te dice de preferencia, ¿no? No te dice que debes de tener la capacitación en SST. ¿Y esto por qué? Cuando ya es elegido o ya está conformado el comité o el supervisor, es el empleador quien tiene la obligación de brindarle las capacitaciones especializadas tanto al comité o al supervisor. Estas capacitaciones especializadas pueden ser en inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, en investigación de accidentes o también en atención de primeros auxilios, ¿no? Porque viene a ser el comité quien realiza las investigaciones de accidentes, participa también como apoyo en tema de primeros auxilios cuando pase alguna contingencia dentro del ámbito laboral y también realizan las inspecciones, ¿no? Entonces, por eso el empleador tiene que asegurar estas capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo. La estructura de este comité viene a ser el presidente, quien encabeza el comité, el secretario hace las labores administrativas, es decir, lleva el libro de actas del comité, y los demás vienen a ser los miembros, ¿no? Esta estructura es definida por el mismo comité en su primera reunión de instalación. Ellos eligen a su presidente,
El segundo vendría a ser el secretario y los demás vienen a ser los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, este comité o supervisor se va a reunir de forma mensual, de forma ordinaria, para hacer seguimiento de los planes, programas de seguridad, ¿no? En este caso van a ver si se están cumpliendo con las capacitaciones, con las charlas, las inspecciones, entrenamientos, simulacros, entre otros, ¿no? Van a ser en todo caso los representantes de los trabajadores quienes se tienen que asegurar del cumplimiento de los requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Aparte que también aprueban ciertos documentos. Dentro de las condiciones de trabajo que podemos mencionar, eh, aquí en la lámina nos menciona, ¿no? ¿Qué son las condiciones de seguridad? Son aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan a la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Algunas características generales de los locales, las instalaciones, equipos, productos y demás elementos materiales existentes dentro del centro laboral, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Podemos tener alguna rajadura en las paredes, grietas, los pisos están agrietados, hay presencia de humedad, filtraciones, hay cables expuestos dentro del ámbito laboral. Eso viene a ser una condición, ¿no? Una condición del trabajo. La naturaleza de la intensidad de concentraciones o niveles de agentes físicos, químicos, biológicos y el ambiente de trabajo, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, el tema de temperaturas extremas viene a ser un agente físico, ¿no? Tenemos que evaluar, en todo caso, el nivel de concentración o los niveles a través de los monitoreos ocupacionales, ¿no? Tanto a nivel físico, químico, químico puede ser la inhalación de vapores orgánicos, como son los vapores de los hidrocarburos. La carga de trabajo también es un factor psicosocial, ¿no? También podemos ver los procedimientos y los métodos de trabajo y tecnologías para el procesamiento de los agentes citados, ¿no? Si tenemos un procedimiento de trabajo establecido en los grifos, por ejemplo, hay un procedimiento para la atención, está establecido, está estandarizado, o todo se hace de forma eh, espontánea, ¿no? Eso también influye dentro de las condiciones de trabajo y la organización y ordenamiento de las labores y la realización de labores, incluidos los factores ergonómicos y psicosociales, ¿no? ¿Cuál es la carga laboral? Si existen horarios rotativos, horarios extendidos de trabajo, entre otros. Todo esto va a influir en las condiciones de trabajo que pueden ser factores o agentes que van a afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. Algunos ejemplos, la iluminación, ¿no? Tiene que ser adecuada según la actividad, ¿no? Ya en la normativa establecen ciertos niveles de iluminación, ¿no? Como por ejemplo, para laboratorios, la unidad de medida de la luz viene a ser en lux. Para laboratorios donde se requiere actividad especializada, la norma dice 600 lux, ¿no? Para estas estaciones de servicio, donde vamos a atender y expender los hidrocarburos, lo que nos mencionan es que de 100 a 200 lux vendría a ser la iluminación suficiente y adecuada para poder expender estos insumos, ¿no? Para poder leer adecuadamente las denominaciones que están en estos aparatos y también poder atender adecuadamente, ¿no? Y de esa forma también asegurarnos que el trabajador no haga un sobreesfuerzo a nivel visual y esto pueda generar dolores de cabeza, mareos o cansancio, ¿no? Tenemos que entonces evaluar una iluminación adecuada. Y esto lo hacemos a través de los monitoreos que lo hacemos de forma anual. Vemos aquí también otro ejemplo donde la estructura está deteriorada, ¿no? Quizás a consecuencia de algún sismo, un terremoto, hemos tenido esta afectación, ¿no? Va a ser una condición dentro de las instalaciones de trabajo. Tenemos que mantener las vías libres de obstáculos y adecuadamente señalizados, ¿no? Tiene que estar definido en todo caso cuáles son las vías de evacuación, ¿no? Y asegurarnos que estas vías no estén obstruidas, ¿no? Algunas malas prácticas es que, no sé, cogemos algún objeto y lo dejamos tirado ahí, no lo acomodamos, no lo ordenamos y está obstruyendo la vía de evacuación, ¿no? O en los extintores. Colocamos debajo del extintor algún elemento, un paquete, un tacho, un macetero, se ve de todo, ¿no? Entonces, eso también se tiene que evitar. Los tableros eléctricos también tienen que estar libres, ¿no? Para poder acceder de forma rápida en caso de alguna emergencia, ¿no?
Los sistemas eléctricos tienen que estar en buen estado, ¿no? En este caso, los tableros tienen que contar con la tapa, los cables no tienen que estar expuestos de forma ordenada, como se ve aquí en la imagen. Tienen que tener una instalación, un sistema de puesta a tierra vigente, ¿no? Incluso eh, hacer el protocolo, tener las mediciones actualizadas, ¿no? Que también son exigibles cuando se hace la inspección de defensa civil, ¿no? La inspección ITSE, ¿no? Y por último, y algo bastante importante y crucial, en las estaciones de servicio y grifos viene a ser la prevención y respuesta ante emergencias, ¿no? La respuesta adecuada y oportuna ante las emergencias tiene como objetivo principal el salvaguardar la vida de las personas, por ello se recomienda lo siguiente, ¿no? Debemos de contar con detectores de incendio y medios de extinción suficientes y adecuados de acuerdo a la actividad, ¿no? En este caso, en una estación de servicio, un grifo, entonces debemos de contar con alarmas contra incendio, detectores de humo y la cantidad suficiente de extintores, ¿no? De acuerdo al tipo de fuego que se va a tener en cada ambiente, ¿no? Por ejemplo, para los tableros eléctricos es más recomendable tener extintores de CO2. Para la otra clase de fuego, clase A, clase B, se recomienda tener extintores de PQS, que son los que vemos en la imagen, ¿no? En realidad, los extintores PQS o polvo químico seco funcionan para las tres clases de fuego, clase A, clase B y clase C. Clase A son elementos como eh, ropa, cartón, madera, elementos que generan residuos, ¿no? Clase B son gases y líquidos inflamables, ¿no? En este caso estamos hablando de hidrocarburos. También el extintor de polvo químico seco o PQS es efectivo para ese tipo de incendio. Y el incendio clase C son generados por elementos donde interviene la electricidad, ¿no? Como por ejemplo tableros eléctricos. Si bien es cierto, el polvo químico seco también es efectivo para esa clase de incendios, pero es más recomendable utilizar los extintores de CO2 porque al ser un gas, este va a apagar el incendio y no va a dañar en todo caso el equipo que se está tratando de apagar, ¿no? Es por eso. Pero en general puede utilizarse el PQS para los tres tipos de incendio, clase A, clase B y clase C. Los equipos de extinción como extintores deberán instalarse según el tipo de fuego que pueda generarse y en cantidades suficientes para cubrir todas las áreas de la empresa, ¿no? Los extintores están regulados por la norma técnica peruana, la 350.043-1, donde nos mencionan que cada extintor va a cubrir alrededor de 15 metros a la redonda, ¿no? Entonces ya en nuestro plano nosotros haremos el cálculo en todo caso de cuántos extintores van a ser necesarios y cada qué distancia tendremos que instalar uno, ¿no? Y de acuerdo a la clase de fuego a la cual se está expuesto, ¿no? Además, los extintores tienen que tener el mantenimiento adecuado, ¿no? Anualmente los extintores tienen que pasar por una recarga, ¿no? Y cada 5 años pasa una prueba hidrostática, se llama. La prueba hidrostática es para verificar que el cilindro se encuentra en adecuadas condiciones. Además, el envase, este cilindro, este elemento, tiene una vida útil de 20 años. Es decir, si yo he adquirido un extintor este año, con fecha de fabricación de este año 2026, tendrá una vigencia hasta máximo 20 años, ¿no? Es decir, el 2046 este extintor va a caducar. Muchas veces nos ha pasado que cuando inspeccionamos alguna empresa o algún establecimiento que tiene extintores, no se percatan de la fecha de fabricación, ¿no? Y muchas veces ya ha expirado y aún lo siguen usando. Y eso puede generar eh, algunos eventos que puedan ocurrir, ¿no? Como el no, ya no va a reaccionar de la misma forma, incluso si lo golpean, lo dañan, podría generarse alguna explosión o algún tipo de contingencia, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos con el mantenimiento adecuado, ¿no? Las recargas de forma anual, las pruebas hidrostáticas cada 5 años y verificar la vigencia del extintor hasta máximo 20 años de antigüedad. Eh, También todos los sistemas contra incendio, como son detectores de humo, alarmas contra incendio, deben tener un mantenimiento de forma periódica, ¿no? Generalmente son anuales, ¿no?
donde el proveedor va a hacer el mantenimiento y va a emitir un certificado de operatividad, ¿no? Acreditando que el equipo o elemento contra incendio está vigente y está operativo, ¿no? Además, los extintores también tienen que estar libres. En general, todos elementos de lucha contra incendio tienen que estar libres para poder actuar de forma rápida y efectiva, ¿no? Otro punto que también se le suele pasar es que los extintores tienen que tener una numeración, tanto en el envase como en la señalética, ¿no? A una altura máxima de 1,50 metros para poder acceder de forma rápida. Se ha visto también que en algunos grifos o en otras entidades, incluso en vehículos, no sé si habrán visto que el extintor, si bien es cierto, lo tienen, pero lo tienen como una especie de rejilla, con un candado, y al momento de querer usarlo no van a poder, ¿no? Eso también se tiene que evitar. Además, si el extintor está en un área donde está expuesto al intemperie o al medio ambiente de forma directa, tiene que tener algún cobertor, ¿no? Generalmente los extintores de 50 kilos tienen un cobertor, como una especie de manto que lo cubre, ¿no? O en otro caso le ponen en gabinetes, ¿no? En la pared con un gabinete para que pueda estar protegido de alguna forma, ¿no? Entonces, la prevención y respuesta ante emergencias viene a ser algo crucial dentro de las estaciones de servicio, ¿no? En todos los equipos contra incendio, y también mencionar el tema de los derrames, ¿no? Los derrames de hidrocarburos. Se debe contar en todo caso con un kit antiderrames, ¿no? Con los elementos básicos para controlar los derrames. Y además tener un plan de contingencia específico para estos temas y hacer las capacitaciones y simulacros adecuados al personal que está a cargo de estos grifos, ¿no? Y muy bien, por último, se presenta también esta tabla, ¿no? La escala de multas expresada en soles actualizada este año 2026, ¿no? Donde el valor de la UIT ha sido actualizado a 5.500. Las multas tienen una graduación dependiendo de la gravedad de la infracción, si es una infracción leve, grave, muy grave, de acuerdo al tamaño de la organización, si es una microempresa, una pequeña empresa o una no MIPE, y de acuerdo al número de trabajadores afectados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de condiciones de seguridad, nosotros contemplamos la totalidad de los trabajadores, ¿no? Y en caso se incumpla el tema de condiciones de seguridad, la multa se calculará con ese total, ¿no? Si son 20 trabajadores y es una pequeña empresa, entonces la multa estará en este rango de aquí, ¿no? Es una infracción grave entre 4.235, ¿no? Es por eso que hay que tomarle la adecuada atención en cuanto a que el empleador brinde todas las condiciones de seguridad a los trabajadores, ¿no? A fin de evitar incidentes, accidentes o enfermedades de trabajo, ¿no? Y justamente más allá del tema monetario, más allá de las sanciones o las multas, lo que se busca, como bien dice la ley 29783, es generar una cultura preventiva, ¿no? Buscar que tanto trabajador, Estado y empleador trabajen de forma articulada para evitar o disminuir en todo caso los accidentes, enfermedades de trabajo e incidentes de trabajo, ¿no? Y muy bien, también se le hace la invitación a todos ustedes utilizar los aplicativos que son de forma gratuita que brinda la SUNAFIL, ¿no? En este caso, el ELSA, ¿no? Estrategia Laboral de Seguridad y Salud contra Accidentes. Es una aplicación bastante útil si están conformando o si van a conformar o van a hacer la elección de su comité de seguridad o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Van a encontrar orientación, promueve el cumplimiento de la normativa e informa de derechos y obligaciones de los miembros del comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aquí van a encontrar información relevante de los plazos en los cuales se hace la convocatoria, la elección, los requisitos, qué documentos, los formatos, entre otros, ¿no? Entonces es una herramienta bastante útil si en caso están conformando su comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. También se les hace la invitación a descargarse en sus equipos celulares la aplicación Sunafil en tus manos, ¿no? Esta herramienta digital les va a permitir acceder para que puedan registrar su denuncia de forma virtual, pueden hacer la consulta de sus trámites, pueden hacer la identificación de los inspectores en caso de alguna visita inspectiva,
Pueden acceder a Verifica tu Chamba, verificar si están inscritos en la planilla de su empleador y acceden también al NIT Sunafil, ¿no? Donde van a encontrar toda la documentación que regula la inspección del trabajo dentro del país. Muy bien, eso sería todo con respecto al tema. Más bien quedo atento si hubiera alguna consulta o duda. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Así es, invitamos a todos los participantes a que puedan realizar sus consultas. Tenemos ya que hay algunas en el chat, si vamos a leer una en una. La primera consulta dice, ¿qué pasa con menos de 20 trabajos? Ya no es, 20 trabajadores, asumo, ya no es obligatorio el reglamento interno de trabajo. En el caso de tener menos de 20 trabajadores, como bien dice el comentario, sí, exacto. Ya no es obligatorio tener el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. No hay que hacer la diferencia, ¿no? Uno es el reglamento interno de trabajo que lo hace el área de recursos humanos y otro es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Si tenemos menos de 20 trabajadores, no es obligatorio contar con este reglamento o con el RIST. Ujú. De acuerdo, a ver los contadores si se animan a hacer más preguntas. Hay más preguntas en el chat, vamos a seguir leyendo. Jorge Luis dice, muy buenas tardes, compartir el PPT, por favor. Dice, sí, lo vamos a enviar. Estimado Fran, dice, ¿podría definir la infracción muy grave? La verdad es que no considero que los grifos puedan cometer estas sanciones, ya que tenemos equipos UL y debidamente calibrados. Espero su gentil respuesta. Ok. Infracciones muy graves, por ejemplo, y en cualquier ámbito laboral, puede ser un accidente de trabajo, ¿no? Si pasó un accidente de trabajo, si bien es cierto, como mencionas, tienen equipos calibrados y con certificación UL, que es una certificación internacional incluso, que sí son aptos, ¿no? Pero, por ejemplo, el trabajador, no sé, sufrió alguna electrocución por manipular un tablero eléctrico que estaba deteriorado, con cables expuestos, o el sistema puesta a tierra no estaba adecuadamente instalado o no estaba vigente en todo caso, ¿no? Si ese trabajador se accidentó por una condición del trabajo, esta sería una causa y esta sería una infracción grave imputable al empleador, ¿no? Si el empleador no dio una adecuada formación e información, existiendo todos los elementos de protección, pero no se le capacitó en cómo usar, no se hacen entrenamiento, no se hacen simulacros, y esto fue una causa de este accidente, también estaríamos cometiendo una infracción del tipo muy grave, ¿no? Entonces van a haber situaciones distintas donde sí pueden cometer los empleadores infracciones muy graves, a pesar de tener todas las condiciones que está mencionando el compañero aquí, ¿no? Claro. A ver, vamos a preguntar si hubiera más, vamos a ver si hay más consultas, estimados contadores, también de la transmisión en Facebook. Voy a revisar si en Facebook hay alguna consulta. Veo que no hay consultas. En todo caso, mientras se van animando a escribir sus experiencias, algunos aportes, vamos a ya casi dar por finalizada esta conferencia. Para ello, permítame, por favor, como ya es habitual, otorgar nuestro agradecimiento a través de un certificado al ponente, ¿no? El Colegio de Contadores Públicos de Junín certifica a Fran Rivera Rodríguez por haber participado como ponente en la conferencia Seguridad y Salud en el Trabajo en las actividades de grifos o estaciones de servicios, desarrollada de manera virtual el 9 de abril del 2026 con una duración de 3 horas académicas. Firman al pie del certificado nuestra decana, la CPC Maritza Maribel Yacta Surichaki, y también nuestra directora secretaria, la CPC Marisol Berta Chávez Pineda. Bien, de esta manera entonces estamos llegando al final. Le pediremos por favor al ponente que pueda dar, a ver, creo que hay una consulta. Ahí así. A ver, David Montes dice, estimado Fran, no, perdón. Aquí, todos los equipos y tableros, es una respuesta, todos los equipos y tableros están debidamente adecuados según las normas vigentes y solo personal técnico está autorizado para realizar dichos trabajos técnicos. Sería bueno comentar estos detalles de los grifos con mayor criterio técnico. Si bien es cierto, como menciona, esto es lo ideal, ¿no? Pero en la realidad no siempre es así, ¿no? Le comento porque el año pasado hicimos un operativo justamente de este giro de negocio, ¿no? Lo que son grifos. Y se ha encontrado, por ejemplo, deficiencias en el tema de las señaléticas,
no se contaba con las señaletas adecuadas, no había un tema de planes de contingencia con respecto a lucha contra incendios, en caso de derrames químicos, el tema de las puestas a tierra, los protocolos, por ejemplo, no estaban vigentes. Si bien es cierto, como comenta usted, esto es un ideal, ¿no? Y es lo correcto, lo que se debe contar en todo, ¿no? Pero no siempre en la realidad pasa así, ¿no? Y ante un accidente de trabajo puede pasar un montón de situaciones que han conllevado que son causas, ¿no? Como por ejemplo la falta de capacitación a alguno de los trabajadores puede ser una causa del accidente, ¿no? Y eso puede conllevar una infracción muy grave. Entonces va a depender de cada caso en concreto, ¿no? Ujú. De acuerdo. Entonces, explicado ello y habiendo dado el agradecimiento a Sunafil por por esta capacitación, le quisiéramos invitar quizás a usted, estimado ingeniero, pueda dar sus reflexiones finales para ya cerrar la conferencia. Ok, hay una pregunta adicional, me parece, para A ver. responderle. Sí, Ah, sobre el ya sí. SCTR. Ujú. Ujú. Buenas noches. ¿Podría estar cerca una clínica o un grifo? ¿Cuál sería la sanción? Ya. Ah, antes de eso hay una otra Sí, consulta sí, adicional. de Katia, ¿no? De Katia. Ujú. Dice, la consulta ¿es obligatorio contar con el seguro SCTR para todo el personal, tanto personal administrativo de atención al cliente? Gracias por la respuesta. Ok. Va a depender de en qué zona está instalada la zona administrativa también, ¿no? Por ejemplo, le comento, en casos de mineras, si bien es cierto, la minería es una actividad de alto riesgo, pero también tienen personal administrativo, ¿no? Y las oficinas administrativas muchas veces están en Lima, en Miraflores, San Isidro, ¿no? Entonces no sería necesario contratarle el SCTR para ese personal administrativo porque no está expuesto a las actividades de alto riesgo. Pero si el personal administrativo está trabajando cerca o está muy aledaño a la estación del servicio, sí tendría que evaluarse si es que requiere el SCTR, ¿no? Pero en principio, personal administrativo, por sus mismas actividades, no sería necesario la contratación del SCTR. Muy bien. Como dicen, hay otra consulta. A ver, David Montes nos señala, podría ser casos aislados, pero todos los grifos contamos con planes de contingencias y capacitaciones debidas. Sí, está bien, como le digo, eso es en un ambiente ideal, ¿no? Lo que todos debemos cumplir, ¿no? Pero lamentablemente hay algunos casos donde no se cumple y ahí podría recaer en una infracción grave, ¿no? Pero si es que se está cumpliendo, no hay ningún problema, ¿no? Nosotros también, como Sunafil, no solamente hacemos el rol de fiscalización, ¿no? Sino también de promoción y prevención, ¿no? Hacemos asistencias técnicas justamente para orientar a los empleadores y puedan cumplir con la normativa tanto sociolaboral como de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, sí, está bien, concuerdo con su comentario, pero a veces hay empleadores que no cumplen con todos estos lineamientos, ¿no? Sí, como todo, ¿no? Hay quienes sí están alineados al reglamento y quienes no. Finalmente, nos consultan, ¿podría estar cerca una clínica a un grifo? ¿Cuál sería la sanción? En este caso, nosotros como Sunafil no evaluamos la cercanía del grifo a una entidad, como usted menciona, una clínica, ¿no? No es competencia en todo caso de Sunafil evaluar esta proximidad, ¿no? No podría decirles si hay una sanción con respecto a eso. Al menos de Sunafil no hay una normativa clara sobre ese punto. Muy bien, eso creo que han sido todos. Allá hay una más. En cuanto al libro de actas, ¿es obligatorio para todos, así la empresa tenga más o menos de 20 trabajadores? Ya. Se había mencionado que cuando tenemos de 20 a más trabajadores, conformamos un comité. Y si tenemos menos de 20 trabajadores, un supervisor. En ambos casos, se tienen que reunir de forma mensual. Si es el supervisor se reúne con el representante del empleador, ¿no? Puede ser el gerente o el mismo empleador, ¿no? Y debe registrar estas reuniones en un libro de actas. En todo caso, si tienes menos de 20 trabajadores, el supervisor llevará este libro de actas. Si tienes más de 20 trabajadores, el comité, a través de su secretario, lleva el libro de actas, ¿no? Muy bien, en todo caso, se ha concluido con las consultas. Es así que ahora sí cerramos. Bueno, el último aporte dice, ¿debe ser legalizado el libro?
Ya, esa es una falsa información que se tenía muy interiorizado, sobre todo en el sector construcción, ¿no? En la norma no te menciona en ningún punto que tiene que ser legalizado. Simplemente nos dice tener un libro de actas y llevar el control adecuado de los acuerdos que se tiene con las reuniones, ¿no? Entonces no es necesario, si usted tiene un supervisor o un comité, tiene que llevar el libro de actas, sí, pero no es necesario tenerlo legalizado. Muy bien, entonces, ahora sí, todas las dudas están esclarecidas. Muchas gracias a todos los participantes de esta conferencia. El material va a estar colgado en la página web, como siempre, de todas nuestras conferencias. Hemos transmitido brevemente también en YouTube, así que también por ahí lo van a poder revisar esta exposición. Muchas gracias, ingeniero. Creo que con ello ha sido todo, ha quedado muy claro. Ahora sí, sus últimas reflexiones de usted, el consejo que le puede dar a todos nuestros participantes. Adelante. Bueno, como se ha mencionado, la ley 29.783 es una ley transversal, ¿no? Para todo tipo de entidad, ya sea pública, privada, una pequeña, micro o una no MIPE, ¿no? Entonces, la recomendación general es revisar la resolución ministerial 050-2013 TR, que ahí van a encontrar todos los registros obligatorios, ¿no? Para todo tipo de entidad, ¿no? Entonces, ahí pueden revisar y hacer un seguimiento y sobre todo tener una cultura preventiva, ¿no? Hay que fomentar la prevención a través de capacitaciones, inducciones, entrenamientos y evitar en todo caso que pasen accidentes o enfermedades de trabajo, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias a usted. Nos vemos en la siguiente conferencia. Ahorita ya estamos iniciando el día de hoy. Tenemos dos conferencias. Vamos a presentar el reglamento de los trabajos de investigación de nuestro cuarto Congreso Internacional de Investigación y Teoría Contable. Nos vemos ahí en la sala. Ya hemos enviado el enlace, así que vamos a cerrar esta reunión y abrimos la otra. Gracias a todos. Buenas noches.